Buen día, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con la implementación de nuestro árbol MVS. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a implementar nuestro árbol nodo MVS, porque ya el nodo binario que tenemos es para árbol binario. En cambio, este árbol nos va a servir para la de esta unidad y el de la siguiente, porque ambos árboles que estamos viendo, el que estamos viendo y el que vamos a ver en la siguiente unidad, son árboles MVS de búsqueda. Entonces, lo que vamos a hacer, permítanme compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Vamos a trabajar sobre el mismo proyecto que teníamos antes. Vamos a llamarlo este va a ser el genérico. Igual vamos a ir implementando clave de valor. Si a ustedes no les gusta usar las letras KB, cámbienlas, pero siempre manténganlas en todos lados. A lo mejor alguno quiere poner clave y valor así escrito. No hay problema. Vamos a necesitar, si se acuerdan de nuestro ADT, como lo habíamos visto en la diapositiva que tienen compartido, tenemos una lista de claves. Yo lo voy a llamar así. Siempre tratando de mantener el estándar que les dije que traten de usar. ¿Ya? Estaba importando la clase que necesitaba, que era en realidad es una interfase. Vamos a tener una lista de valores. ¿Ya? Tanto la lista de valores como la lista de claves van a tener la misma cantidad de elementos, n-1. El orden es n, ellos van a tener n-1. La otra forma es tener una sola lista y tener en esa lista almacenada una instancia de una clase que almacene clave valor, pero para no complicarnos más, hacerlo así. Y esto van a ser los hijos. Va a hacer una lista de hijos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el constructor. Y vamos a tener clave. Vale. Bueno, lista. Perdón. No estamos implementando un método. Vamos a hacer el constructor simplemente. Sí o sí vamos a recibir el orden. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer en este método es directamente ya tener listas nuestras listas. Yo lo voy a hacer vamos a hacerlo con un linked list. Si ustedes quieren hacerlo con array list, lo pueden hacer también. Es lo mismo para los fines en los que lo vamos a usar, es lo mismo. Entonces, perdón, me faltó el new. Vamos a hacer lo mismo con la lista de
claves. Pueden interrumpirme para hacer cualquier consulta en el proceso, ¿ya? Y de datos. Lista de valores. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es un bucle para inicializar las listas. Yo no lo creo, no instancio las listas con el parámetro de tamaño de la lista, porque eso solo lo instancia con un tamaño de la lista, pero no incrementa su variable de conteo que dice cuántos elementos hay, entonces por eso lo hago de esta manera, ¿ya? Claro. Entonces, vamos a ponerle así, menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente una lista de, por ahora le vamos a poner nulo, ya después vamos a tratar de hacerlo un poco diferente. Hasta ahí tendríamos la misma cantidad de hijos que de claves y valores. Fuera del bucle vamos a adicionar uno más. Con eso tenemos un elemento más en la lista de hijos que en la de las claves y valores. Luego, puede ser que necesitemos, ¿no?, parecido a lo que teníamos en el árbol binario, que le pasamos normalmente, y cuando instanciamos el árbol binario, un nodo, instanciamos pasándole el valor, ¿cierto? Entonces, vamos a recibir el orden y vamos a recibir la primera clave y el primer valor. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es llamar al otro constructor, perdón, y le paso el orden. Y luego de eso coloco en la lista de claves, en la posición 0, coloco la primer clave. Y en la lista de valores, en la posición 0, coloco el primer valor. Con eso ya tengo mi otro constructor. Ya. Vamos a hacer algo acá para emular lo que hicimos en nuestro árbol binario, para en lo posible no manejar el valor nulo en la implementación del árbol, y donde podamos evitarlo para simplemente cuestiones de claridad en este caso. Vamos a tener un nodo M10, ¿ya? Y vamos a llamarlo como un método de start nodo vacío, tal cual lo teníamos. Aquí uno de los pocos lados donde vamos a hacer que retorne nulo. Entonces aquí, donde le estaba colocando nulo, ya no voy a colocar nulo. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar nodo M10.nodo vacío. ¿Ya? Ahí. Y para lo de la clave del valor, lo vamos a hacer así. Vamos a devolver un objeto. Lo vamos a llamar dato vacío, para no implementar dos métodos que hagan lo mismo a nivel de datos. Que con el nodo vacío sería suficiente, pero para devolver nulo, tiene que hacer exactamente lo mismo, y ese es el que vamos a utilizar acá. Entonces, vamos a hacer nodo medida dato vacío. Y para que no se queje, como en esta es una lista de claves, pues hay que hacerle el caso a clave. Y hacer mvías.dato vacío,
y vamos a tratar ese objeto, método general base, como valor. ¿Ya? Eso es método compartido. Entonces, luego vamos a seguir implementando los métodos que teníamos, ¿se acuerdan? Pero ya no directamente get y solamente retorna el valor y sin nada, ningún parámetro adicional. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos un método que devolvía la clave? Pero en este caso vamos a necesitar la posición de qué clave. Entonces, aquí vamos a poner una precondición. Lo voy a aclarar acá. Solo en este retorna la clave de la cada por el parámetro que le voy a poner precondición. O sea que se asume, quiere decir eso, el parámetro posición donde que sean tan fastidiosos con los acentos y demás, porque si no después se nos hace un mal hábito y después terminamos escribiendo peor que un niño de primero básico. Como acá, por ejemplo. No le he puesto así acento acá porque estoy haciendo referencia a este. No le pongo acento a las variables porque no se aconseja utilizar los caracteres especiales en los nombres de las variables. El parámetro posición indica una posición válida en el arreglo de la lista de claves. ¿Ya? Y lo mismo vamos a asumir los otros, que esa es la precondición. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a retornar simplemente acá, de la lista de claves, la posición que nos están indicando. Nada más. Lo mismo vamos a hacer para el valor. También vamos a tener el get y el set respectivo. Tenemos el get, hagamos el set. Entonces, set clave. Aquí vamos a necesitar la posición. Se asume una posición válida. Y vamos a tener la clave. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente nosotros es de la lista de claves, hacer un set en la posición indicada con la clave recibida. Nada más. Lo mismo vamos a hacer para el valor. ¿Ya? Disculpe, ingeniero. Sí. Bien. Esta colección de linked list no acepta valores repetidos. Acá no se está controlando eso. No se olvide que las listas, ¿cómo manejaban las listas ustedes cuando llevaron estructura de datos? ¿Permitían o no permitían repetir? Ordenado y no permitían repetir. ¿Cómo? Eran ordenadas en orden ascendente y no permitían elementos repetidos. ¿En estructura de datos 1? Sí. Bueno, es que en realidad la lista puede o no puede recibir estas listas, la maneja como usted quiera. No tiene esa restricción que usted dice que van a estar ordenadas y que no se tan repetido. Usted puede agarrar, ponerle cualquier valor y él no lo controla. Fíjense que nosotros acá le hemos puesto nulo, ¿no es cierto? O si quiere nodo vacío y datos vacíos, claves vacías y valores vacíos, entonces sí acepta repetido. No lo ordena, ¿ya?
Entonces no es la finalidad, simplemente es una estructura dinámica que le permite almacenar valores, aunque sea repetido, ¿ya? De forma, ya sea a través de una estructura manejada mediante arreglos o mediante nodos enlazados, ¿ya? Pero no hace ese control. ¿Está claro? Sí. Entonces lo que hace es, si le pongo una posición que ya está ocupada, ya lo va a recorrer todo, no importa si es No, repetido. no. Si Lo usted pone en reemplaza. una posición que ya está ocupada, reemplaza el valor que había antes. Ya, ok. ¿Entiende? El set lo que hace, le digo, en esta posición quiero tal valor, lo que hace, si ya había un valor que ya hay, pone, si la posición no existe, da un error. Por eso es que he puesto arriba como comentario solo en la primera, que por ejemplo en el get clave, que la precondición es que el parámetro posición indica una posición válida en el arreglo de la lista de claves. Lo mismo en la lista de valores y lo mismo va a pasar en la lista de ¿claro? Sí, ingeniero, ya entendí. Gracias. Bien, bien, buena pregunta. Entonces, lo mismo vamos a hacer que dijo. Tener la posición hijo que queremos. Entonces acá simplemente retornamos de la lista de hijos la posición indicada. ¿Ya? Lo mismo para el set. Vamos a indicar una posición, un nodo de Mevías del mismo tipo genérico que estemos manejando. No le vamos a poner. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la de hijos, set, la posición, el nodo. Ahí. ¿Ya? Básicamente, con eso tenemos la mayoría. Aquí lo que me falta, no, ya está. ¿Ya? Entonces tendríamos algunos de los métodos básicos. Vamos a hacer algunos métodos auxiliares que seguramente nos van a hacer falta cuando trabajamos, ya sea en el árbol M vía de búsqueda normal o en el árbol B, que vamos a ver en la siguiente unidad. Y por ejemplo, vamos a necesitar, igualito que en el árbol binario, un método compartido que me diga si es nodo vacío. Donde yo voy a decir un nodo M vías, ¿ya? Nodo le voy a llamar. Lo que yo voy a hacer acá es revolver si ese nodo es igual a nodo vacío. Si es igual a nodo vacío, ¿ya? Retornamos verdadero. Lo mismo acá. Como vamos a trabajar en lo que es ya nos vamos a permitir trabajar con datos vacíos, como estamos manejando clave-valor, lo que nos interesa particularmente es averiguar la clave, ¿no es cierto? Entonces vamos a manejar un método que se llame es clave vacía. Si la clave es vacía, pues su dato, su llave, su valor también es vacío. Entonces le vamos a poner, ni siquiera vamos a necesitar hacer propia del, estamos en una posición. Lo que vamos a retornar acá es siguiente. La lista de claves, obtener la posición y de esa posición compararla con nuestro valor que establecimos como dato vacío. Nada más. Si es igual, el dato vacío. Si no, lo mismo vamos a hacer para el hijo. Si en el árbol binario ya manejamos nodos vacíos, entonces, ¿se acuerdan que habíamos implementado el hijo izquierdo vacío, es hijo derecho vacío? Aquí es hijo vacío, porque no tenemos hijo izquierdo ni hijo derecho. Y tenemos hijos en determinadas posiciones, entonces vamos a necesitar siempre manejar. En todos los métodos asumimos que las posiciones pasadas son posiciones válidas, no lo vamos a controlar,
Ya, eso ya va a ser responsabilidad del que use esta clase, en particular el árbol binario, el árbol M-vías o el árbol B, que también es un árbol de búsqueda de M-vías, pero balanceado. ¿Ya? Y algo parecido a esto. La lista de hijos. Y acá, fíjense que ni siquiera se hace problema, porque como un objeto, todo en el fondo son objetos. O sea que no podía haber bastado con un solo método de dato vacío, no vacío. Podríamos haberle llamado vacío directamente y utilizarlo indiscriminadamente como dato, como hijo. ¿Ya? Pero dejémoslo así. Después, otro que teníamos es hoja, ¿se acuerdan? Entonces, ese se refiere al nodo instanciado. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué tendría que hacer para determinar en qué es hoja un nodo MVS? ¿Qué me dicen? A ver, empecemos a participar. ¿Qué tendría que hacer para saber que un nodo MVS es vacío? Y eso sería verificar que la lista de enlaces no tenga ningún hijo, o sea que la lista de, ¿cómo se llama? Creo que lista de hijos esté nula, no tenga ningún hijo. No tengan, pero, a ver, no podría ser nula porque ya la hemos instanciado y nunca cambiamos esa instanciación. A ver, ordenen sus ideas un poquito. ¿Qué teníamos que, acuérdense cómo era para determinar que un nodo binario era hoja? ¿Cómo sabíamos si un nodo binario era hoja? ¿Se acuerdan? Hijo izquierdo e hijo derecho eran nulos, eran vacíos. Vacío. Tratemos de evitar manejar, por eso es que yo les he implementado métodos que en lo posible vamos a evitar utilizar el término nulo en todos lados. Entonces, algo en el nodo mismo, digamos. Entonces, era si el hijo izquierdo y el hijo derecho eran vacíos, era hoja. Aquí, ¿cómo se tendría que ser, Dilke? Todos deberían ser vacíos. Todos deberían ser, sí, vacíos. Todos los que. Los hijos. Todos los enlaces de la lista de hijos tienen que ser vacíos. ¿Sí? Bien, bien, Pablo. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a navegar en todo el árbol. ¿Ya? Y podemos hacerlo a través de vamos a hacer un for each. Podemos implementar nodo en turno, ¿sí? Ya, como no necesitamos la posición, pero tenemos un método, vamos a usar ese método. Ustedes dirán, y no tenemos el orden. Sí, no tenemos el orden, pero como estamos usando listas, esas listas tienen un size, entonces nos permiten saber el tamaño que tiene en ese momento la lista, que es en caso de la lista de hijos, es el orden, en el caso de las listas de clave y la lista de valores, orden -1, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es preguntarnos si es hijo vacío, no se olviden, es un método de instancia de clase y necesita la posición, le vamos a pasar la posición. Si alguno no es vacío, entonces retorno falso, ¿no es cierto? Porque ya no son todos hijos vacíos. Si termina el buffer sin hacer el return false, entonces quiere decir que todos eran vacíos y retorno que el nodo que estoy revisando es una hoja. ¿Es lo correcto? ¿O no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, con eso tendríamos, puede ser que necesitemos esto. A ver, piensen, con el nombre ustedes me van a decir qué debemos hacer. Están claves llenas. ¿Cuándo estarían las claves llenas? Cuando ninguno sea vacío.
cuando ninguna posición de clave sea dato vacío, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, todas tendrían que ser diferente de vacío. Entonces, si al navegar en la lista de claves, ¿ya? Es clave vacía, alguna posición, la que sea, retorno falso, no están las claves llenas. Y si termina, entonces sí van a estar clave. Aquí lo hicimos por no, porque nos interesaba saber si era baja todos los hijos vacíos, y acá, al contrario. Después, ¿qué más podemos necesitar? Tal vez la cantidad de datos no vacíos, ¿no es cierto? Cantidad de claves no vacías. Con eso tenemos, entonces, lo típico. Vamos a intentar una variable de conteo que empieza en 0. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que veamos una clave que no sea vacía, ¿qué haríamos? Sumar un. ¿Qué haríamos? Guardarlo o incrementar. Así es. Incrementar. Cuando termine, ¿qué retornamos? La cantidad. Entonces, ¿está de acuerdo? ¿Quién fue que me dijo guardarlo e incrementar? ¿Sería eso suficiente o hay que hacer algo más? Yo creo que es suficiente. Sí, es suficiente. Y acá, como dijo su compañera, ¿quién fue que dijo? Retornamos la cantidad, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. ¿Qué más podemos necesitar? A ver. Puede ser que algo parecido a los datos, pero con los hijos, cantidad de hijos. Vacío. ¿Qué le cambio acá? Para empezar, tiene que ser la lista de hijos. ¿Qué le cambio acá para que sea la cantidad de hijos vacíos? ¿Mm? Así. En el método del if tiene que cambiar si es clave, hijos vacíos. Ya. Es hijo vacío. ¿Qué más? Ya no tuviera que estar negado. Exacto, ya no tendría que estar negado. Bueno, si yo tengo la cantidad de hijos vacíos, ¿cierto? Y digamos que quiero implementar el método cantidad de hijos no vacíos. ¿Cómo lo implementaría? Aumentarle el negado. Aumentarle el negado, ¿no es cierto? O el size menos la cantidad de hijos vacíos. ¿Están de acuerdo? Bien, yo creo que con eso tenemos para nuestro ¿qué más podemos quitar? Claves llenas. Están claves llenas. Sí. Ya si necesitamos algo más, se lo aumentamos. Entonces, ese sería nuestro Ingeniero, nodo. ¿Sí? en la línea 24, ¿qué hace esa línea? Ahorita en la línea 24. ¿Cuál? El disorden, ¿qué hace? Se llama estoy ejecutando otro constructor. Siempre ustedes pueden llamar explícitamente a otro constructor que ya hace lo mismo, porque básicamente
este constructor pues recibe el orden y las claves va a ser esto mismo. Entonces, ¿para qué voy a repetir el código? Simplemente lo llamo. Yo puedo llamar a otro constructor de la clase si lo hago como primera línea en la implementación de ese constructor. Si yo lo hiciera al revés, me va a dar error. También puedo llamar de forma explícita al constructor de una clase padre siempre y cuando lo haga como primera línea en la implementación de ese constructor. ¿Me entiende? Juan, ¿no? ¿Y por qué está esa lista de hijos agregada uno más? Porque no se olviden, recuerdan de la teoría, y acá bien que me hizo yo dar cuenta que no hice esto. Porque fíjese, estamos yendo de uno menos que el orden. Bueno, o sea que si el orden es 10, no estamos agregando 9 hijos, perdón, sí, 9 hijos de la posición 0 a la 8, 9 claves y 9 valores, todos vacíos. Pero no se olviden, no debemos tener, si el orden es 9, no debemos tener solamente 9 hijos, debemos tener 10 de la posición 0 a la 9. Entonces aquí estoy haciendo, para no hacer un if y he llegado al último, agrego todas las posiciones comunes entre hijos y valores y claves, y luego adiciono la faltante en los hijos. Siempre tengo, ¿te acuerdas la imagen, no es cierto, de nuestro nodo OMB? ¿Sí o no? Sí, Ya. ¿Se acuerda que siempre la listita en la imagen en nodo MVías era un poquitito más larga? ¿No es por qué yo lo dibujé así? Porque teníamos una casillita más para un hijo más, a diferencia de las posiciones de claves y valores. ¿Está claro? sí, está claro. Tiene que ser uno más entonces. Sí, uno más. Siempre vamos a tener un hijo más que clave y valor. Siempre. ¿Ya? Porque fíjese, acuérdese que en nodo binario teníamos un dato y dos hijos. Entonces, más o menos que, digamos que si se implementara un nodo binario con la idea del nodo MVías, ¿ya? Sería un árbol de orden 2, ¿ya? En el cual los datos serían uno menos que 2, o sea, 1. Entonces, un dato, dos hijos. ¿Me entiende? El único detalle que teníamos, que como no teníamos listas ahí, no teníamos necesidad de hacer todo este show. ¿Están respondidas las dos preguntas? ¿O hay alguna duda más? Sí, ingeniero, disculpe. Cuando llama ahí en la línea 24, llama al método que se encuentra arriba, ¿no? Luego instancia las listas, luego las llena con nodos nulos, con elementos vacíos ahí. Aquí sí. O Luego, sea, perdón, fíjese que lo que tengo ahí, estoy preparando las listas como las dibujamos, ¿se acuerdan? Voy a tratar de abrir la diapositiva y mostrar, ¿ya? El dijo orden no llama al método de arriba, se llama a sí mismo, ¿verdad? Por eso, this, no si yo diría se llama a sí mismo, sería a este mismo, pero este solo recibe dos parámetros. Y sería recursivo, ¿no es cierto? Está llamando a otro. Cuando dice this, se refiere a un conductor de esta clase, cualquiera que se llame nodo MVías y que reciba como parámetro un entero. Entonces, de estos dos, el único que hace eso es este, porque el mismo recibe un entero y una clave y un valor, entonces no corresponde. Entonces, no es el término correcto, se está llamando a sí mismo. Está invocando a un conductor de la misma clase. Ese es el término correcto. Es diferente llamarse a sí mismo que invocar a un método de la misma clase. En este caso, a un conductor de la misma clase. ¿Está claro? ¿O no se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, siempre traten de usar los términos correctos. Fíjense que le estoy tratando de clarificar cuál es la diferencia entre decir lo uno y lo otro. Entonces, yo siempre trato de corregir esos pequeños porque a veces si uno los deja, se acostumbran y luego cuando salen profesionales siguen hablando de manera incoherente y obviamente no va a faltar más de uno que va a hacer notar de manera no muy amable. ¿Ya? Ustedes saben, yo los conozco la mayoría de nuestra área y un 80-90% les encanta hacer ver eso de una manera bastante, digámosle, no amigable. ¿Ya? Sobre todo para hacer bullying. Entonces es mejor acostumbrarse a tratar de manejar los términos correctos.
Pero es cuando ustedes ven que yo me distraigo, hago algo incoherente y ustedes me dicen, yo se los agradezco. ¿Por qué? Porque si no se queda eso y todos hacen mal. ¿Ya? Entonces, así. ¿Algo más? Porque ya hemos terminado este nodo Mévias. Vamos a empezar a implementar el árbol de búsqueda. ¿Algo más? No, se entiende todo. Bueno, vamos a implementar entonces el otro, vamos a empezar a implementar la otra clase. Vamos a llamar árbol MV. Este árbol, al igual que el árbol binario que lo tengo aquí, va a tener la misma interfaz base, o sea que va a ser en el fondo un y árbol búsqueda, ¿ya? Entonces, al hacer esto, obviamente se va a quejar que yo no estoy implementando los métodos de la interfaz. Entonces, voy a decir que me los ponga y ya luego implementamos como corresponda, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener en este árbol? ¿Recuerdan que teníamos en el árbol binario? Teníamos un nodo raíz, ¿sí o no? Pero en este caso vamos a tener con clave valor, ¿ya? Nodo, perdón, lo vamos a llamar raíz igual. Y adicionalmente vamos a tener orden, el orden de todos los nodos en el árbol, ¿ya? Entonces, eso es lo que, las variables miembros. ¿Y por qué lo estoy diciendo protegidas? Porque la vamos a usar en el otro árbol que vamos a implementar. Vamos a heredar este. Y lo único que va a variar de este con respecto al otro es los métodos de insertar y eliminar. Después todo lo demás va a ser lo mismo. ¿Claro? Entonces, vamos a tener un constructor sin parámetros. Este lo que va a hacer es definir que el orden del árbol es 3. Porque cuando hablemos de árboles M vías, por lo menos el menor orden posible va a ser 3. O sea, 3 hijos y 2 datos. Ya si es menos de eso, ya directamente vamos a ir a trabajar con un árbol binario, ya no por acá. ¿Sí? Y vamos a tener otro constructor. Árbol medida de búsqueda. Y aquí sí vamos a recibir el orden. Y acá vamos a poner una excepción. La vamos a llamar excepción orden inválido. ¿Ya? No la tenemos, ya, esta excepción. Entonces hay que, vamos a crear un paquetito. ¿Está? Aquí lo vamos a poner excepción. Y en ese vamos a colocar la clase excepción orden inválido. Esto va a anotar claramente que fíjense, esto es lo que, si ustedes quieren poner sus excepciones personalizadas en el árbol binario o en este mismo, esto es lo que pueden hacer. Si quieren hacerlo de la excepción como yo lo voy a hacer, o pueden hacerlo de una excepción en tiempo de ejecución. Por ejemplo, hay la runtime, tiempo de ejecución. Ya, pero yo no voy a hacer de ese, voy a hacer de este. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver. Seguimos implementando esto de acá. Ya si ustedes quieren, pueden sobreescribir alguno de los métodos. A ver cuál. Tiene para hacer eso.
obviamente el por defecto y este de acá, ¿ya? Por lo menos ese. Vamos a hacer ese. Y podemos ponerle a su clase padre que reciba árbol orden inválido. Si desean ese y el otro constructor que recibe el mensaje, por lo menos eso. Si ya tengo mi excepción, que es la que voy a lanzar en caso de que el orden sea inválido. ¿Cómo controlo eso? Si el parámetro que recibo es menor que 3, pues no sirve. Entonces hago throw new excepción orden inválido. Voy a usarla sin mensaje, ya si ustedes quieren la cambian por un mensaje más personalizado, ¿ya? En caso de que no haya problemas, voy a hacer this orden igual a orden. Nada más va a ser el constructor, ¿claro? ¿Una pregunta hasta ahí? Sí, no, más o menos. No hay- No hay ni una. Bueno. Vamos a empezar con los métodos fáciles. Este de acá, ¿qué hacía? La raíz le asignaba un nodo m vías vacío. Con eso vaciamos el árbol. ¿Ya? Ese árbol vacío, pues vamos a hacer nodo m vías, es nodo vacío, le pasamos la raíz. Si la raíz es vacía, el árbol es vacío. Vamos a ver luego lo del size, lo de la altura, lo del nivel, lo del mínimo, del máximo también. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que implementar todos los otros. Este contiene, lo vamos a hacer en base al método buscar clave. Si este es diferente de nulo, entonces lo contiene. Si no, no lo contiene. ¿Ya? Y hagamos uno de los métodos ya no tan simples, por ejemplo, el método buscar, para ir ambientándonos a cómo trabaja el árbol M10 con su nodo M10. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Nosotros normalmente íbamos hacia un lado o hacia el otro. En este caso, cada vez que tenemos un nodo, lo voy a cambiar esto, clave actual, o clave a buscar, lo voy a llamar. ¿Ya? Cuando tenemos, un nodo actual, no se olviden que ya no tenemos solo hijos izquierdo y hijos derecho, entonces vamos a necesitar un bucle para poder revisar todos los posibles hijos que hay en ese nodo. Y normalmente siempre vamos a navegar empezando por la raíz. Entonces, vamos a empezar lo típico que hacíamos en el otro árbol, nodo actual lo vamos a llamar, y ese nodo va a empezar por la raíz. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un bucle navegando ya sea por alguna rama del árbol, dependiendo por dónde nos toques, y controlando de que no tratemos de procesar un nodo vacío. Entonces, si el nodo actual no es vacío, hacemos. Si no, nos salimos. O sea que si llegamos a un nodo actual que es vacío, quiere decir que el dato no está, entonces debemos devolver dato vacío. Entonces, perdón, el valor vacío. Si no está la clave, entonces no hay valor que devolver. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hacíamos en el caso de especificar vamos a poner el dato vacío. Aquí le vamos a poner que es un valor. ¿Ya? Entonces no hay, le vamos a indicar. En caso de que entremos sobre un nodo que no es vacío, hay que
tratar de navegar en ese árbol, ¿ya? Perdón, en ese nodo hasta que tratemos de determinar si encontramos o no encontramos la clave. Entonces, podríamos hacer algo así. Y en este caso, podríamos ir hasta el final. Tal orden. Pero ¿qué detalle le ven de ir desde el principio hasta el final? Al navegar en un nodo. Si lo que buscamos es una clave o una instancia de una clase que existe y que ya tiene un estado, ¿qué problema le ven con ir desde el principio hasta el final? En el rango de posiciones posibles en los hijos y uno menos en los datos, o claves valores, si quieren. ¿Qué puede pasar si yo lo navego así? Puede que una posición esté vacía. Exacto. Exacto. Tiene razón. Marinés era, ¿no? Sí. Tiene razón Marinés. Podemos caer en una posición, pero ¿se acuerdan? Teníamos un metodito en el nodo que nos decía la cantidad de datos no vacíos. Entonces, tal vez podemos usar eso. Solamente navegar en las claves no vacías para poder buscar solamente en esas posiciones. Nodo a buscar. ¿Mm? Ah, no. ¿Perdón? No, es que no había visto que lo había creado ese nodo actual. Acá está. ¿Ya? Esta es la clave de una cosa y esto es el nodo. Entonces nos vamos a ayudar, o sea que dependiendo del nodo, si está con más o menos claves, vamos a navegar en más o en menos posiciones, dependiendo de qué nodo estoy manejando en ese momento o en esa iteración en el bucle. ¿Está claro? Entonces, y puede ser que con esto ya, no puede ser con esto ya estamos seguros que no vamos a navegar en una posición de dato vacío, de clave vacía. Entonces ya normalmente vamos a hacer esto, clave actual. Y le voy a poner del nodo actual la posición que estoy procesando, la posición I. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar acá cuando yo tengo una clave actual respecto a la clave de buscar? ¿Qué situaciones pueden darse? ¿Qué situaciones pueden darse? Que la clave sea menor, que sea mayor o igual. Exactamente, entonces, o que sea igual, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir por lo más fácil, digamos que yo de entrada, la clave a buscar sea comparada con la clave actual, sean iguales. Entonces, si eso pasa, ¿qué debemos hacer? Retornar del nodo actual su valor en la posición I, ¿no es cierto? Porque quiere decir que ya lo pillamos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la clave a buscar es menor que la clave actual? ¿Qué hay que hacer? Si tuviera ¿Cómo? hijo en esa posición, bajar, Ya. ¿Y si no tuviera? retornar nulo. Ya. Entonces, como ya estamos haciendo un retornar dato vacío más abajo, vamos por el caso de que no sea hijo vacío. ¿Está claro? Entonces, voy a copiar esto un poquito. Ahí. Si es menor, quiere decir que está más abajo y debo ir por ahí. Entonces, ¿qué harían algunos? Cambiar el nodo actual. Nodo actual, punto, ¿qué cosa? Perdón, igual a nodo actual, igual, punto, get hijo en la posición y ¿sí o no? ¿Cómo controlamos que se salga del for? Que estamos cambiando de nodo actual. Usted mira, si es hijo no vacío, va a seguir, no, pues tiene que empezar de nuevo desde la posición 0, ¿no es cierto?
¿Cómo hacemos para controlar que se salga del for, dé una vuelta en el while y empiece o inicie con el nuevo hijo vacío? Con el nuevo nodo actual, perdón. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Cómo controlamos de que se salga del bucle for si cambiamos el nodo actual? ¿Con break? Sin usar break. Su contador y igualándolo al orden. El contador igualándolo al orden, puede ser. Otra. Puede ser con el break, lo voy a hacer diferente porque el break siempre lo hacen ustedes. Lo voy a hacer con un booleano. ¿Ya? Cambio de nodo. Muy largo el nombre, no les gusta mucho, pero voy a poner en falso. Entonces, si no cambió de nodo, si no hubo cambio de nodo actual, que entre. Entonces, cada vez que cambie, yo voy a poner hubo cambio de nodo actual en falso, ¿cierto? Entonces se va a salir. Ya. ¿Qué más no estoy contemplando ahí en ese bucle? Con eso ya estaría revisando todos los datos posibles en un nodo. Estaría bajando casi por todos los nodos. ¿Qué nodo estaría ignorando bajo qué condición ahí? El hijo de la última posición. ¿Y cómo controlo eso? Con lo que ya tengo, ¿cómo podría controlar que no estoy yendo por el hijo de la última posición? Sé que a muchos no les gustan esos nombres largos que le pongo a las variables, pero yo prefiero usar eso que usar flag 1, flag 2 o algunos switch si le ponen, ¿no? ¿Cómo controlo con lo que ya tengo que no he cambiado? Por ahí, fíjense, fui hasta el último dato no vacío, que puede ser que haya sido la posición orden -1, ¿ya? Y no era ni igual ni menor. ¿Cómo controlo eso? Para asegurarme que si no he cambiado de nodo actual, ¿ya? Y baje por el último, que es el que corresponde. ¿Qué hago? ¿Cómo es? Si al terminar el for sigue siendo, si no hubo un cambio ahí. Disculpe, ingeniero, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cómo controlo que si en un nodo yo navegué y la clave a buscar nunca fue igual ni menor que... Acá está. Sí, está bien, que la clave a buscar no era igual ni menor que ninguna de las claves que están en ese nodo actual. O sea que si no era igual ni menor que ninguna de esas claves, ni retorné ni cambié de nodo actual. O sea que si eso se da, nunca vine por acá y nunca vine por acá. Eso quiere decir que este for terminó porque este i llegó hasta la cantidad de datos, de claves no vacías.
Entonces el dato, la clave no se encontraría ahí en el árbol. No necesariamente, suponga que usted tiene un nodo, digamos que está lleno, ¿está claro? Y Entonces sería si sigue vacío, entonces la insertamos al final o recorrer. si sigue vacío, ¿quién? Y perdón, si tiene la lista de, de nodos. Si tiene la lista de nodos. A ver, centrémonos en esto. ¿Cómo sé que nunca cambié de nodo actual? Porque sigue en falso el nodo, hubo cambio en nodo actual. Ya, entonces puedo preguntar si no hubo cambio, ¿qué hay que hacer? Hay que Entrar. cambiarlo, ¿eh? Sí o sí, hay que cambiarlo, ¿eh? ¿Y por cuál cambiamos? Por hijo de I más 1 sería. Nodo actual que dijo I más 1. Ahí ya sería un Ajá. error de programación. No puedo hacer I más 1 porque ya me salí del forno, ¿eh? Ah, ¿Cuál sería? Y -1. No puedo usar I porque ya me salí del bucle. Fíjese, aquí termina el for. Fin del for. De nodos no vacíos. Ya no existe I. 6 -1. ¿De qué? Es que no hay ningún size. ¿Qué clave es no vacía Nodos no -1? vacíos. A ver, lo voy a anotar acá. Yo sé que tengo que cambiar por algo, ¿no? ¿Qué le pongo acá? No puede ser I. ¿Qué podría ser? cantidad de claves no vacías. Eso es, así es. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Porque fíjense, el for iría, si la cantidad de claves no vacía es 6, él va a ir de 0 a 5. Entonces, si hay hijos, más adelante quiere decir que hay en una posición más que el último dato. O sea, si tengo 5, tendría que ser en la posición 6, ¿no? Tengo como última posición de dato la 4, tendría que ser la posición 5. Entonces, como voy de 0 a 3, entonces le paso a la posición 4 porque va a existir como es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Con eso ya está el buscar, jóvenes. ¿Está claro? Con eso ya tenemos nuestro buscar. ¿O hay algo más que cambiarle? Fíjense, con esto nos aseguramos que si es igual la clave en un nodo actual, ya lo encontramos y devolvemos su valor. Si es menor la clave de buscar que una clave actual en el nodo actual, cambiamos de nodo al hijo de esa misma posición. Y esto va a hacer que, como le hemos puesto, si quieren cambiémosle el orden, como hemos indicado que hubo cambio de nodo actual, entonces eso lo va a cortar. Va a salir. Si no hubo cambio, va a cambiar por el último hijo después de una clave no vacía. Si hubo cambio, no va a pasar por acá, va a dar la vuelta, va a preguntar si es nodo vacío. Si no es nodo vacío, va a seguir con otra iteración. Si es vacío, se sale y retornamos este dato vacío. ¿Está bien? ¿O hay algo más que agregarle? Sí. ¿Hay algo más que agregarle? ¿No es? ¿Hay algo más que agregarle? Creo que no. No habría más nada que agregarle. Con eso ya tienen su método para buscar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se entiende. ¿No hay? Ya. Vamos a aprovechar de que podemos implementar de manera rápida algunos de estos recorridos y después vamos a ir con la inserción y lo demás. Por ejemplo, como hicimos en el árbol binario, tenemos un método recorrido por niveles. ¿Acá?
Y se acuerdan que este lo hicimos así. Para que vayan notando la diferencia entre uno y otro. Entonces, si fuera un árbol binario, pues sería esa la implementación. Pero no tengo yo árbol binario. Yo lo que tengo es nodo m vías, ¿no es cierto? Y en todo tengo un nodo m vías. Al trabajar con un nodo m vías, no tengo hijo izquierdo ni hijo derecho. ¿Sí o no? Lo que tengo es un nodo que tiene una n cantidad de claves y n más un posibles hijos. ¿Ah? Entonces, ya no puedo hacerlo con solo dos posiciones. ¿Ya? ¿Qué dice? Que baje por la cantidad de claves no vacías, ¿sí? Así es. Tiene razón, Franco. Entonces, pero para poder hacer eso hay que hacerlo con un for, ¿no es cierto? Parecido como lo hicimos antes. Entonces, me voy a copiar esto como estaba acá. ¿Está bien? Entonces, por ahora lo voy a hacer sin esto. Además, siempre como estamos navegando en una posición de datos, ¿ya? Siempre tengo una clave, ¿no es cierto? Y tengo un hijo. En esa posición, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a agregar algo, a la cola, es un hijo de una posición Y, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? Aquí teníamos, esta era la parte del hijo izquierdo. ¿Cómo simulo la parte del hijo derecho? ¿Mm? ¿Qué tenía que preguntar? Ya no puedo preguntar, ¿es hijo vacío derecho? ¿Qué tenía que preguntar? ¿Es hijo qué posición? ¿Es hijo vacío qué posición? Si no es hijo vacío, ¿qué posición? Aquí termina el for. La Si no cantidad hubiera de el claves no for, vacías. ¿cómo dice? Cantidad de Cantidad claves de no claves no vacías. vacías. Exactamente. Y la posición de cantidad de claves no vacías no es hijo vacío, quiere decir que ese también se debe agregar, ¿a dónde? A la cola. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hice? La parte en la que manejaba la clave y el hijo izquierdo lo encerré en un bucle y comencé a manejar posiciones controladas por la cantidad de claves no vacías. Y fuera para simular lo que yo manejaba como hijo derecho, como siempre me va a sobrar un nodo hijo respecto a la cantidad de claves, entonces pregunto si la posición que corresponde a la siguiente, digamos, de las posiciones de la última posición de claves no vacía es un hijo no vacío, entonces también lo debo agregar a la cola para que lo visite. Entonces, fíjense, ese sería su recorrido por niveles en un árbol M vías. Preguntas ahí, tal vez lo he adecuado muy rápido y algunas cosas no se han entendido. ¿No? ¿Entendió? ¿No? ¿Qué no se entendió? ¿Por qué?
Bueno, si no hay pregunta, voy a asumir que sí se entendió. ¿Ya? Porque si no se entendió, tienen que decirme no entendí acá, no entiendo esto por ahí, esto otro, y listo, ¿ya? No creo que no podamos empezar eso. Entonces, esa es la adecuación que hay que hacer normalmente cuando yo manipulo los nodos de un árbol media respecto a cómo manipulaba los nodos binarios en un árbol binario, ¿ya? Entonces, ese sería su recorrido. Si hacemos los recorridos en profundidad, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir, por ejemplo, miren, voy a ir otra vez, voy a aprovechar alguna implementación recursiva que hayamos hecho. Miren. En el árbol binario, nosotros implementábamos un recorrido en posorden, ¿ya? De alguna manera. ¿Ya? Y el método amigo era invocado de esta manera. Fíjense. El método amigo era invocado ¿ya? Con un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y se agregaba en la posición, o se agregaba la clave a la lista de recorrido. ¿Ya? Entonces, en este caso yo ya no tengo una sola clave en el nodo, tengo varias claves. Ya no tengo hijo izquierdo e hijo derecho, tengo una lista de ellos. Entonces tendríamos que hacer algo parecido a la adecuación que hicimos en el otro. ¿Se acuerdan cómo nos imaginábamos el nodo para hacer el posorden? Como que siempre tenían hijo derecho y solo el de la posición 0 tenía hijo izquierdo y derecho. Entonces lo que yo voy a hacer es algo así, parecido. Fíjense. Jugando siempre con la cantidad de claves no vacías, preferentemente, si me interesa manejar datos sobre todo. Si no me interesa, si lo que quiero es navegar en todo el nodo, ya no utilizaría la cantidad de claves no vacías. Pero como solo me interesan los datos en este caso, voy a hacerlo así. Si me interesaba todo, ya no debo poner esto acá. Debería poner el orden aquí. Tal vez orden -1. Claro, entonces eso tienen que tomar en cuenta. Entonces aquí, en vez de agregar la clave, agrego la clave de la posición I. ¿Ya? Y aquí, en vez de hacer recorrido por derecha, hago recorrido de la posición I más 1, porque eso es lo que me simula el supuesto hijo derecho, ¿no es cierto? Con esto, tanto desde el 1 hasta la posición de orden -1 simularían el hijo derecho. El dato de la posición 0 tendría que ser recorrido a posición 0, recorrido a posición 1, ¿sí o no? Entonces, cuando I esté en la posición 0, fíjense, va a llamar de la posición 1. ¿Qué le faltaría hacer? La llamada del hijo de la posición 0. Con eso estaría simulando que al primero, si no hubiera el for, fíjense, al primero, estaría llamando posición 0 y posición 1. Y luego de hacer recorrido en posorden por el supuesto izquierdo y el supuesto derecho, hago posorden, perdón, agrego la clave correspondiente al recorrido. Y para el resto solo haría por la derecha. ¿Está claro? Entonces, esa sería la forma de hacerlo. No vamos a invertir tiempo haciendo recorridos con listas. ¿Ya? Es más complicado en el caso del árbol M-vías. ¿Cómo lo haría? Para que vean cuál es el ajuste. ¿Cómo lo haría si es que fuera una implementación de recorrido preorden? Fíjense, hay que hacer simplemente un ajuste. En el recorrido en preorden, siempre se va primero por la posición, se asume que todos tienen la pata izquierda y solo el último tiene la izquierda y derecha.
Entonces, y como es preorden, primero se agrega la clave al recorrido. De entrada siempre voy por la izquierda, o sea, por la misma posición de dato. Sería dato y en recorrido en preorden por la supuesta posición izquierda. Y me quedaría sobrando uno, pero ya no para el principio, sino para el final. ¿Y cuál sería el que visito al final? El que está en la posición de la cantidad de claves no vacías. ¿De quién? Del nodo actual. ¿Ya? Y con eso, fíjense, ya tengo mi recorrido en preorden. Y más fácil sería el asunto de adecuar, fíjense, permítanme acabar estos tres para permitirle hacer sus preguntas. Más fácil sería acabar el recorrido en inorden todavía. Perdón, me estoy haciendo bolas con la... Ahora sí. Si así es preorden, ¿cómo sería inorden? Primero se hace el recorrido por la supuesta izquierda, o sea que tengo que ir por la rama del hijo de la posición I, después agregar el dato al recorrido, y al final del bucle, como es el último, el único que tiene tanto el izquierdo como el derecho, recién procesar el último hijo que posiblemente es no vacío. ¿Ya? Ahora sí, pregunta sobre cómo trabaja esto de los recorridos en profundidad de manera recursiva, porque básicamente en árbol M-vías o vamos a utilizar una variante del recorrido por niveles, que es con una cola, o vamos a utilizar algunos de los recorridos en profundidad, que lo vamos a hacer recursivo. ¿Se entiende la diferencia? He querido hurgar sobre eso, de que si lo hacía con hijo izquierdo y hijo derecho, ahora en el árbol M-vías ya no hay eso. Tengo que simular con alguno de los con las posiciones de hijos, simular lo que yo hacía como hijo izquierdo o como hijo derecho, dependiendo de cuál recorrido estoy usando. ¿Ya? Y mientras simulo eso, ya sea el disque hijo izquierdo o disque hijo derecho, también voy viendo algún dato si lo que me interesa es ver los datos. Vuelvo a recalcar, si no me interesan, esto sería el limitante cuando me interesa ver solamente los datos no vacíos. Si me interesa ver todo, tanto datos no vacíos como vacíos, ahí ya no puedo poner nodo actual punto cantidad de claves no vacías. Tal vez debería poner, como les digo, orden -1. Para dejar para afuera del bucle el de la posición de orden -1. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener cuidado. Si no me interesan las claves, solamente todos los nodos, es más, ahí puedo poner orden y ya no tengo que hacer nada fuera del bucle. Los escucho, jóvenes. ¿Hay preguntas? ¿O no se me está escuchando? Sí, se lo escucha. Por mi parte no tengo dudas. Ya. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que ustedes lo van a analizar con cuidado a esto. Se los voy a dejar el video hasta que termine de renderizar. Lo comparto y ya se pueda ver, porque no, como les digo antes, no se puede ver de inmediato. Para que ustedes lo analicen para la siguiente clase. Voy a ver la posibilidad de hacerles un video complementario para que también eso lo vean y discutamos sobre eso en la siguiente clase y así no sea yo solamente el que hable. Y los pocos que participan. Que si me tomo tiempo es para tomarlos en cuenta en mi lista de participación de algunas clases que he tomado en cuenta la participación. ¿Ya? Entonces, y que voy a seguir haciéndolo. Entonces, vamos a terminar ahí por ahora. Entonces, de los métodos importantes, lo que nos falta es la inserción y la eliminación. Voy a tratar de trabajar en al menos uno de ellos o en ambos, en parte de esos métodos. Yo quiero que ustedes ya comiencen a trabajar por su cuenta y no sea yo el que les haga toda la implementación, como casi así fue. Casi la mayoría fue en el árbol binario. Casi la mayoría fue en el árbol, bueno, en el árbol ABL fue, digamos, la mitad. ¿Ya? Entonces aquí yo no tengo que implementar la mitad, ya tengo que implementar menos de la mitad todavía. ¿Está claro? Entonces, vamos a quedar ahí, jóvenes.
Y en la siguiente clase continuamos con este árbol para ver si es que lo podemos terminar, si no, seguiremos la siguiente antes de avanzar a lo que es el árbol B. Y en el árbol B lo único que vamos a ver, lo único que vamos a tocar son inserción e eliminación. Porque todo lo demás lo vamos a aprender en este árbol M vías de U. ¿Está claro? ¿Sí? No subí PDF, lo que subí fue un video. Lo subí. ¿Alguien lo ha podido ver? Porque por ahí yo les dije que lo vean para ver si había preguntas, ¿no es cierto? Es que ¿usted qué quiere que suba? A ver, para entenderle mejor. El Excel, ingeniero, donde puso todos los casos de eliminación. El Excel. El Excel. Voy a ver si es que no lo he modificado en alguna de las explicaciones que hice alguna vez. ¿Ya? Lo que pasa es que el Excel, lo que hice fue ir copiando y colocándolo más abajo. Voy a tratar de subírselos como... No, es un Excel. Es un Excel. El PowerPoint sí está, los casos. Sí los he subido, sí los he compartido. Lo que no compartí es el Excel que yo uso en el video, porque yo asumí que ustedes en el video lo iban a ver con la explicación más. ¿Me entienden? Entonces, no pensé que necesitaran el Excel, porque en el video está explicado. ¿Ya? Pero vean, si no lo han visto, todos véanlo y me dicen realmente si necesitan el Excel, yo lo comparto el Excel para que lo tengan, no me haga problema. ¿Está claro? A ver. Sí, debería estar. He tenido cuidado esta vez de hacer eso. Si no, me dicen en el grupo, me pide autorización y en ese momento yo se los reviso. ¿Está bien? Ya se nos había compartido esas dos cosas como quedé el día martes para que ustedes lo vean para hoy. No se los he pedido porque no hemos llegado a ese método. Pero el día martes vamos a ver tanto inserción como eliminación, si es que no se los dejo en un video complementario para que lo discutamos con la explicación más la base de implementación, porque no va a ser implementación completa, el día martes. ¿Está claro? Está bien, ingeniero. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? La anterior clase, si no me equivoco, dijo que subió un práctico. A mí no me sale. No. Que les iba a subir un práctico, pero recién lo voy a subir el fin de semana. Ya, ok. ¿Ya? Y las preguntas que hagan sobre ese práctico también me las hacen el día martes. Ya, ingeniero. Muy Gracias. bien. ¿Algo más? Bueno, eso es todo entonces por hoy, jóvenes. Gracias. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.